Buenos días, bienvenidos al Ferroclub Argentino. Están en uno de los 3 centros de preservación que tenemos. Este es el más antiguo, el de Coronel Lynch, que dependía del ferrocarril Urquiza, era un galpón y playa de cargas. Hay otro en Remedio de Escalada, donde alguna vez el profesor Márquez fue y ahí nos conocimos. Y hay otro en Tolosa, cerquita de La Plata. Van a tener una exposición un poco sui generis. Yo no soy ferroviario, soy un aficionado, socio del club, que se dedica a arreglar las vías de interiores del club. Yo esto lo hago como hobby, pero he tenido la suerte de que en el Ferroclub hay bibliotecas y he leído unos cuantos libros sobre el tema. Los libros que tienen cálculos y geometría en general los esquivo porque esos son para ustedes, pero hay muy lindos manuales de capataces que enseñan las cosas prácticas. Y eso sí he leído varios, y eso me permite poder hacer una breve exposición para mostrarles a ustedes lo que ven en los libros, para que lo vean, lo sientan, lo toquen, lo levanten y vean lo que pesa. Y si alguna vez les toca dirigir una obra ferroviaria, sepan que esto, que ustedes le dicen al obrero, lleva 3 o 4 de estas, esta pesa 14 kilos cada una, ¿no? No son tan livianitas como para que las lleve todas juntas. Acá en Coronel Lynch tenemos una infraestructura de vías clásica, realizada con durmientes de madera. Tenemos trocha media, como prácticamente única trocha que hay en el ferrocarril Urquiza, que es el que va entre Ríos, con un ramal que tenía hasta Salto y Rojas, pero que es la trocha internacional que más hay en el mundo, la de 1435. Tenemos un pequeño desvío sobre el costado, habrán visto una locomotorita de vapor verde, después la vemos, que ahí está sobre una enriladura provisoria de 75 centímetros, y estamos construyendo una pequeña vía que después va a ir en bitrocha de 60 centímetros, porque tenemos acá algunos elementos de un ferrocarril correntino económico que había. Hay una locomotora, hay algunos coches, y vamos a ver si se pueden restaurar y pueden rodar por las vías, por el interior de las vías grandes. Así que después vamos a poder ver eso. En aquel sector, por ejemplo, ustedes pueden ver los bogies de los coches de pasajeros de 60 centímetros. Ven que las ruedas son ferroviarias como en un vehículo normal, pero bueno, son muy chiquitos, muy angostitos. La trocha, de la que estamos hablando, es uno de los elementos más importantes en la rodadura de los trenes. Ya les habrá explicado el profesor sobre los movimientos que tienen los trenes, sobre la forma troncocónica de las ruedas y cómo eso gravita en la infraestructura de vías. La trocha, en una vía nueva, es muy fácil de medir, se mide con un aparatito que después vamos a ver ahí, una simple herramienta que se calza y se determina cuál es la trocha, y muy diferentes en las vías usadas. Cuando ustedes ven rieles como estos, más allá de que acá estamos del lado exterior, pero para demostrarlo sirve, que están despestañados, esto hace que la regla de trocha mienta, porque la pestaña consume milímetros y si los consume de un lado y los consume del otro, nos encontramos con que tenemos una lectura inexacta. Por eso, en la vía que tiene rieles usados, la trocha se mide un poco más abajo del borde, donde encontremos el material correcto que salió de la colada del riel. La trocha trata de ser más o menos homogénea, no obstante hay siempre sobreanchos. Los sobreanchos los van a encontrar en las curvas, donde los bogies tienen que acomodarse, y también los van a encontrar en los cambios. Por ejemplo, en este sector, entre el corazón y las agujas, la vía tiene un sobreancho de por lo menos 1 centímetro. O sea, desde el corazón hasta el talón de las agujas. Tiene un sobreancho progresivo que se va ensanchando y después va volviendo a la trocha cuando llega a las agujas. En cuanto a esta infraestructura que vemos, tenemos un balasto mixto acá en Lynch. Tenemos sectores que tienen tierra negra y sectores que tienen balasto de piedra partida, granítica. Los de
Balasto de tierra en general están cubiertos hasta arriba. En cambio, la vía con balasto de piedra puede estar descubierta. ¿Por qué es esto? La tierra, que en algunas líneas ferroviarias es un elemento muy importante, el pasto es un gran fijador de la vía cuando los durmientes están en mal estado. Parece mentira, pero lo sostiene bastante bien. La vía se desarma mucho más si están podridos los durmientes cuando está en balasto de piedra que en balasto de tierra. Les decía, la vía que está cubierta con tierra se tapa hasta arriba por un tema de la humedad. O sea, para que los durmientes tengan una humedad pareja. La tierra conserva la humedad producida de la lluvia y en consecuencia el durmiente está siempre en todas sus caras homogéneamente humedecido. En la vía que está con piedra, como por ejemplo aquella cuando estuvieron corriendo la zorra, se puede estar los durmientes descubiertos por la razón de que la evacuación de la humedad es muy rápida. Entonces, entre el viento y el sol, enseguida secan a los durmientes. Si ustedes pusieran una vía descubierta con balasto de tierra, se encontrarían con que la cara superior se seca muy rápido y las caras laterales y la inferior se secan muy despacio. Y eso provoca la rajadura de la madera por tensiones. Acá no hay otros balastos. En general el ferrocarril en Argentina tiene pocas experiencias en materia de diferentes balastos. La mayoría ha sido tierra o piedra partida. Hay algunas vías que se balastaron con conchilla. Por ejemplo, si ustedes les toca andar por la laguna de Lobos, el ramal que pasa por allí está hecho con conchilla. En algunos lados se ha usado ripio, pero solo para tapada, no como soporte, como subrasante abajo de los durmientes, ni entre durmientes. En algunos lados han usado arena, pero no ha dado buenos resultados. Conserva mucho la humedad, por un lado, y por el otro necesita una bancada demasiado grande para que no se desarme. Como hablábamos hoy con el profesor Márquez, también se ha usado escoria, con los problemas que trae a veces por sus contenidos azufrados o fosforados. Se han usado residuos de canteras, pero generalmente esas cosas se usan para tapada. Y hay elementos que están prohibidos prácticamente, pero que no por eso se han dejado de usar. En un viaje que hice de vacaciones, pasé por el pueblo de Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe, y me encontré con que el concesionario, América Latina Logística, había balastado la vía con canto rodado. O sea, una piedra que no se traba y que tiende a moverse continuamente porque es redonda. Frente al andén de la estación había huecos de más de 3 metros sin durmientes. Después los durmientes estaban todos juntos, muchos estaban cruzados. Y eso que era una vía solo para paso auxiliar de trenes en la época que la laguna La Picasa había bloqueado la vía a Mendoza y los trenes entraban por allí. Lo que nos muestra que los concesionarios han usado todo tipo de material. Como ejemplo del material que usaba ese concesionario, que tuvo el ferrocarril San Martín y el ferrocarril Urquiza, en la materia de cargas, una vez trajimos un durmiente y lo pusimos cuando hicimos esa vía, la que estaba balastada. Normalmente nosotros, para protegerlos un poco a los durmientes, les damos algunas manos de petróleo, generalmente 4 manos. Ese tuvo 12 manos y se pudrió, ya lo tuvimos que sacar y se salió en pedazos totalmente podrido. Bueno, mala calidad de la madera. En cuanto a los durmientes, acá tenemos en su mayoría durmientes de quebracho blanco. Son estos que están viendo acá. Van a ver algunos de quebracho colorado, por ejemplo en esa zanja, alguno de esos que está vertical es de quebracho colorado. Y en ese sentido, Argentina ha sido bendecida en materia de madera. Cada país ha usado la madera que tiene. En Europa han usado hasta roble para hacer durmientes. En Australia los hacían de eucalipto, que es lo que les sobraba. Acá, digamos que en la zona del norte argentino, el oeste del Paraguay, el este de Bolivia,
se ha extendido una natural forestación de quebracho, mucho de ello colorado, otro blanco, también urunday, maderas muy duras que resisten muy bien la humedad, que resisten muy bien el peso, son de muy alto peso específico. El urunday es el más pesado de todos, por poca diferencia con el quebracho colorado, y que le da a la vía, confeccionada con materiales tradicionales, un muy buen soporte y una alta resistencia mecánica y también a la humedad. Ustedes me dirán, bueno, pero los durmientes ya no se usan mucho, los de madera. Sí y no. Es cierto que cuando ustedes ven una renovación ferroviaria, como la vía Mar del Plata o la vía Rosario, están hechos con durmientes de hormigón, generalmente monobloc. Acá al lado tenemos en el ferrocarril de hormigón, pero bibloc, o sea, con una traviesa metálica en el medio. Y es cierto, las vías modernas se construyen con ese tipo de durmientes que requieren un mantenimiento mecanizado, una colocación mecanizada. Estos durmientes pesan 80-90 kilos, los monobloc pesan 300, son muy difíciles de manipular por los trabajadores. Pero lo cierto es que todo ese producido que se saca de esas vías termina en la red secundaria, cuando no en la primaria, que sigue con durmientes de madera. Con lo cual, creo que hasta que más o menos ustedes se jubilen, va a seguir habiendo durmientes de madera en los ferrocarriles argentinos, como todavía hay durmientes metálicos, como esos que están a sus espaldas, los denominados barrilones. Después los vamos a ir a ver in situ. Esos son durmientes que se fabricaban normalmente en el Reino Unido. El ferrocarril prefería traer durmientes metálicos porque eran producidos en el mismo país en el cual el ferrocarril era originario, y que acá los prohibimos en el año 1905, cuando la ley de prórroga de ferrocarriles, la conocida ley Mitre, no por Bartolomé sino por Emilio, obligó a los concesionarios, en ese momento todos británicos, pero a los poquitos años hubo franceses, a utilizar durmientes del país. O sea, como una forma de ahorrar recursos en divisas, pero como una forma también de deforestar el Chaco argentino, ¿no? El norte santafesino, Chaco y Formosa, con los millones de durmientes que se usaron en madera. En ese momento se sostuvo que había un ahorro de divisas, que se daba trabajo acá, que se hacía una explotación. No se hizo muy racionalmente, pero bueno, no es que los concesionarios eligieron usar durmientes de madera, sino que la ley, que les prorrogó las concesiones y las exenciones impositivas, en general aduaneras, los obligó a usarlos. En cuanto a los durmientes de madera, generalmente se les ha dado un tratamiento, sobre todo en Europa, lugares húmedos con maderas no tan duras, el que busca, por un lado, preservarlo de la humedad y por otro lado preservarlo de los insectos. Hubo varias sustancias que se usaron, se fueron abandonando algunas por ineficaces, como el simple empetrolado como el que hacemos acá. Después se impregnaron con sales de mercurio, pero eran muy venenosas. Después se usó un sistema de creosotado. Perdón, ¿hay alguien que viene? Está abriendo el candado ese de los tuyos. Ah. Agarró con llave y dije... Bueno, tenemos el sistema de creosotado, que es un extracto de la trementina que se saca del alquitrán. Los durmientes se colocan en un aparato que se llama autoclave. Este aparato les extrae la humedad, les inyecta a altísima presión la creosota y después le saca gran parte de esa creosota y le deja una parte adentro. Ah, es el ayudante de cátedra, pero viene tarde. Y con eso se le ha dado alta protección. Ahora, en los últimos años, por razones ecológicas, estaba cuestionado el sistema
y en consecuencia no se está usando. Ha habido también en épocas antiguas durmientes de fundición. Acá en Lincha hay algunos, pero están en la parte del museo. Son unas tortugas así grandes, metálicas, de fundición, con un perfil de hierro que las une. Y después, bueno, tienen los que ya hablamos, los monobloc y los bibloc. Por problemas de madera, en Europa se empezaron los ensayos de los durmientes de hormigón después de la Primera Guerra Mundial, o sea que tienen más de 100 años. No se logró buenos durmientes hasta que no se descubrió el sistema de pretensado, que el profesor le podrá explicar 1000 veces mejor que yo, y que pese a eso ha fracasado en algunos casos. Acá en la vía Mar del Plata ha habido que cambiar miles de durmientes por defecto en el pretensado que se rompieron al paso de trenes de pasajeros. O sea, no hablemos de trenes de carga que normalmente son más pesados. En materia de rieles, si bien hay varias clases, normalmente en nuestro país se usa el conocido riel Viñoles, que es este perfil. No obstante lo cual, hay otros. La Porteña tenía un riel que se llama Barlow, que tiene esta forma. Después vamos a ir por el fondo, vamos a ver algún pedazo. En Gran Bretaña y en Francia se ha usado mucho el riel de doble hongo disimétrico. Es un riel que se pensó que alguna vez se podía invertir y volver a usar, después el sistema no resultó. Es una vía con cojinetes, espero que la tienen acá, la pueden ver. Esto es un riel doble hongo disimétrico con el cojinete, al cual se le conecta acá una cuña de madera a fin de garantizar la fijación. Si la vía es sencilla, en un cojinete se pone así, en el siguiente se pone así la cuña, porque se van aflojando. Y si la vía es unidireccional, entonces se ponen todos de acá y listo. O sea, si los trenes vienen de este lado, la cuña se calza así. Esto ha sido extraído de la línea A de subterráneos que tenía este tipo de rieles. Y este es un pedazo de riel de ahí y un cojinete de ese tipo. En cuanto al tamaño de los rieles, bueno, tienen desde rieles pequeños. Esto es un riel de 17 kilos por metro. No sé si es argentino o Krupp. No tiene la marca, es muy chiquito. Este es el riel que usa, por ejemplo, el viejo expreso patagónico, la Trochita. Ingeniero Jacobacci Esquel usa este riel. Acá tenemos un perfil más o menos parecido a este, en Lynch, un poco más chico. Y acá tenemos ya rieles machazos, ¿no? Un riel de 50 kilos por metro. Este 17, este 50. Este es un riel de 30 y pico de kilos por metro. Más allá de que en la denominación que ustedes le vean a los rieles, cuando son de origen británico, van a encontrar que están identificados por libras yarda. O sea, esto es 70 libras por yarda. 35 y pico de kilos por metro. En Argentina hay rieles de 17 kilos en uso, ¿no? Que son los de la Trochita, hasta 60 kilos, que son los más grandes que se usaron. Están acá a pocas cuadras en el ferrocarril San Martín. Los hizo Somisa. Cuando alguien tuvo la buena idea de que hubiera un tren de laminación de rieles en San Nicolás, después alguien tuvo la mala idea de desarmarlo, venderlo y hacer un parque donde estaba el galpón. No quedó nada, ni el piso. El galpón lo tuvieron que sacar porque si no, no podían sacar el tren de laminación, obviamente. Primero se instaló, después se construyó el galpón y después se sacó el galpón y se sacó el tren de laminación, que está en Brasil, y a veces compramos rieles hechos con nuestro tren de laminación. Eso lo hizo una señora que se llamaba María Julia Alzogaray, que creo que falleció, ¿no? Marido de los ferromodelistas, dato que te doy. Sí, el Erice. Los rieles normalmente
tienen indicada una nomenclatura en el costado. Digamos, en un riel esto se denomina hongo, esto alma y este es el pie o patín. Y en el alma, de uno de los lados, tienen indicada la nomenclatura. Normalmente está el nombre del fabricante, está el tamaño, peso, a veces el nombre del cliente, el sentido del laminado, que tiene una flechita que indica cuál es el principio y cuál es el fin, porque generalmente en el laminado se despuntan. Y toda esa nomenclatura, por ejemplo, los que están de este lado la pueden ver ahí. Después de la baqueta, o sea, la barra, un poquito para acá, ahí van a ver que está la nomenclatura. Y de ordinario, los ferroviarios la ponían siempre hacia adentro de la vía. No hay ninguna razón técnica para que el riel se ponga así, es simplemente una razón práctica. Se sabía que si un riel tenía la nomenclatura para adentro, estaba en su posición original. Y si la tenía para afuera, porque lo habían dado vuelta por desgaste. Entonces era una forma muy fácil de saber si el riel había sido ya usado de los dos lados o solo de un lado. Es una cuestión eminentemente empírica y propia de la práctica. Bueno, como ustedes saben, los rieles son largos. Tienen miles de kilómetros. Pero en realidad son cortitos. Los trenes de laminación del siglo XIX no eran muy importantes. Acá en Argentina tenemos rieles de 7,32, o sea, muy cortitos. Después hubo de 10 yardas, esos son de 8 yardas, hubo de 10 yardas, de 9,14. Después se llegó a los 12 metros. Hoy en día, digamos que los rieles más cortos normalmente tienen 18 metros. Y hay de 36 y además se sueldan. Con lo cual hay algunas filmaciones en YouTube donde ustedes pueden ver un tren larguísimo con rieles larguísimos, ¿no es cierto? Y que el tren va tomando las curvas y los rieles se van curvando y el tren se pone derecho y los rieles se ponen derechos. Es una cosa muy flexible cuando es muy larga y bastante rígida cuando es cortita. En este tipo de enriladuras antiguas, la unión tradicional es la eclisa o la brida, como le dicen en España, y es la que realiza la unión longitudinal de los rieles. Acá frente a ustedes tienen distintos tipos de eclisas. Acá van a ver lo que es una eclisa común, de tipo plano, que son la mayoría de las que hay acá. También hay eclisas angulares, como esta. Y también eclisas que se llaman con pollera, muy comunes en el ferrocarril Roca, que son estas. Y cada una tiene sus distintas particularidades. Acá tienen eclisas de los rieles actuales, pesadas. Vos tenés todos los números. Mostrala. Y pesa 14 más o menos. Las otras son chiquitas. Es una cuestión práctica, saber cómo llevar lo que pesan las cosas. Cada eclisa de estas tiene una función distinta. Ustedes habrán leído en los manuales, o espero que lo hayan hecho, que las eclisas pueden estar colocadas con relación a los durmientes y la unión en una forma suspendida, semisuspendida o apoyada. Bueno, hay eclisas como esta, la vemos otra vez, la eclisa con pollera, que no puede estar apoyada,
porque justamente la pollera impide que se lo apoye. Digamos que acá está el patín del riel. Entonces, la pollera evita que este tipo de eclisa pueda estar apoyada o estar semisuspendida, y obligatoriamente está suspendida. Estas eclisas suspendidas tienen la ventaja de que hacen la marcha de los trenes más confortable, sobre todo cuando las vías son solamente de pasajeros, pero por supuesto tienen menos resistencia. Este tipo de eclisa, o sea, la angular, normalmente es una eclisa semisuspendida, o sea, está apoyada en estos sectores donde están estas caladuras sobre los durmientes, y el centro de la junta, donde está la unión de los rieles, está suspendido, pero la eclisa está apoyada en dos durmientes, y se colocaba el clavo donde están estas caladuras. Estamos mal con el cable. Los rieles tienen determinados agujeros para sujetar la eclisa o brida con bulones. Y cada eclisa usa un tipo de bulón diferente, porque bueno, nunca nada es fácil. Estas eclisas angulares que ven tienen una con los agujeros redondos y otra con los agujeros ovalados. El agujero es ovalado porque el bulón que va en esas eclisas tiene debajo de la cabeza un óvalo que permite que el bulón trabe en la eclisa y uno puede apretar la tuerca. Las eclisas modernas grandes usan este tipo de bulón de cabeza de diamante que queda trabado en la canaladura y por eso no gira y se puede enroscar. Y este tipo de eclisas, como esta, usan este tipo de bulón que también traba en la cara de la eclisa, que tiene nervaduras longitudinales que permiten evitar que el tornillo gire. Me están volando los papeles. Ustedes habrán visto que del mismo tipo de eclisas hay más grandes y más chicas. Hay con 4 agujeros y con 6 agujeros. La razón es la siguiente. Normalmente en una vía nueva la eclisa se coloca de 4 agujeros, o sea, como esta. Con el paso del tiempo, la junta se va deteriorando, se va moviendo, se va gastando. La eclisa tiene que apoyar en el patín del riel y en la parte inferior del hongo. No tiene que tocar el alma. El movimiento y el traqueteo de los rieles la va desgastando. Tengan en cuenta que es una rozadura de hierro con hierro. Cuando ya se agotaban todo este tipo de mecanismos para que la junta estuviera bien asentada, lo que se hacía era poner una eclisa más larga. ¿Por qué? La eclisa era nueva. El riel, en la parte más alejada de donde estaba la eclisa, estaba sano, entero, no había habido ninguna eclisa. Entonces se coloca una más grande, entonces eso le volvía a dar firmeza a la junta. Por eso ustedes ven eclisas que aparentemente son iguales, pero algunas tienen 4 agujeros y otras 6. Normalmente cuando ven una vía armada con eclisas de 6 agujeros es porque ya es una vía que tuvo cierto desgaste y entonces se está tratando de compensar ese desgaste.
En lugares como este tramo ferroviario que tiene señalamiento automático, hecho con una base electromecánica, o sea, no simplemente accionando palancas, las distintas secciones tienen que dividirse de acuerdo al tráfico y de acuerdo a dónde están los cabines y quién ordena el paso de los trenes. Eso hace que haya que interrumpir la conectividad eléctrica de la vía en algunos lugares para respetar las distintas secciones que se accionan desde determinados lugares. Para eso hay que aislar los rieles. Hay que agarrar en la junta donde termina una determinada sección de señalamiento, no tiene que tener continuidad eléctrica con la siguiente. Entonces, para eso, entre los rieles se pone un perfil de material dieléctrico. Las eclisas se les pone este tipo de suplemento, o sea que acá está el riel, el suplemento, y acá adentro va la eclisa. Y a los bulones también se los aísla en el agujero del riel con este suplemento y también con arandelas del mismo material. En muchos lugares ustedes podrán ver que en la unión longitudinal de rieles, los rieles no son iguales. Tienen diferentes perfiles, diferentes tamaños. Por supuesto, la unión de las cabezas de los rieles tiene que estar al mismo nivel para facilitar la rodadura de los trenes. Eso hace que la parte inferior de los rieles quede a distintas alturas. Se nivelan colocando adecuadamente los durmientes, pero eso dificulta la unión. Entonces se utilizan lo que se llaman eclisas de combinación. Ustedes tienen acá una típica eclisa de combinación que une un riel grande con uno chiquito. Si quieren, acá tiene otra más grande, donde también se puede apreciar la diferencia entre un riel y otro. Esto es una unión de rieles que pueda ser removida. No obstante, hay uniones permanentes que se hacen soldando los rieles. Después por acá vamos a ver que ahí hay una donde entre un riel de 35 kilos y uno de 50 hay una unión por medio de un cupón que tiene soldado dos pedazos, uno de cada uno, bien soldaditos, cupón de unos 3 metros y después eclisado. Ese es el cupón de transición de la unión de la vía. Por ahí habrán visto o leído que los rieles caminan. Y es cierto, caminan. Los trenes los hacen caminar, los impulsan, los mueven en el sentido longitudinal. El ferrocarril, para evitar ese movimiento que desacomoda a los durmientes y que desequilibra la vía, ha tratado históricamente de que se queden lo más quieto posible. Ese movimiento lo producen tanto los trenes como las dilataciones producto de la diferencia de temperatura. El sistema antiguo, para evitar el corrimiento de los rieles, es el que vimos en esta eclisa angular con las caladuras donde iban los clavos. Al estar los rieles fijados no solo entre sí a lo largo, sino por la eclisa vinculados por el clavo que se colocaba en la caladura, esto evitaba el corrimiento. Tuvo relativo éxito, no todo el que se necesitaba, porque claro, los sostenes no eran tantos y el mecanismo que impedía el movimiento longitudinal era el mismo que producía la fijación riel durmiente, con lo cual esos clavos estaban demasiado exigidos.
Entonces se empezó a utilizar otro sistema que es el de las anclas de vía. O sea, son dispositivos que se ponen en el patín del riel, del lado de abajo, se ponen contra el durmiente y evitan ese corrimiento. Hay varias clases. Por acá las tenemos. Esta es un ancla de vía en un perfil que se llama U. Por supuesto, si esta es U, esta es J, pero va así. Y acá tienen otra, esta se llama FAIR 5. Y ahora vemos, más allá de las eventuales diferencias de medida que puede haber entre el heterogéneo material que les muestro, ¿no es cierto? Esto, digamos, va así. Si es que esta U fuera exactamente para este riel, ¿no? En este caso va así. Y en este así. Ingresando el riel acá en la caladura que tiene. Otro mecanismo que se relaciona con el movimiento de los rieles es el sistema de agujereado que tienen a los fines de su eclizado. Hay dos sistemas básicos. El primero, el más antiguo, el que se usaba en la época de estos bulones, o de estos, era que los agujeros de los rieles eran ovalados, no eran redondos. Eran redondos solamente si los tenían que hacer los obreros, pero los que venían hechos con el riel eran ovalados. Eso permitía el juego del bulón en el óvalo y permitía cierto movimiento y cierta dilatación. Hoy en día lo que se usa es un perfil de bulón más fino, con un agujero redondo más grande, en esa eclisa la grandota, que también permite cierto movimiento dentro de los límites normales. Cuando el movimiento es muy grande, el bulón se termina torciendo. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son los problemas que traen los rieles. O sea, por qué se rompen, cómo se rompen. A veces tienen fallas en el proceso metalúrgico. Ustedes, aún en ingeniería civil, habrán visto que una viga tiene que resistir tanto. Ustedes pueden hacer una prueba de resistencia, aguanta o no aguanta. Con los rieles pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces es más difícil saber la homogeneidad que tiene la colada. O sea, dónde hay elementos perjudiciales para la resistencia del material. Donde hay azufre, donde hay fósforo, o donde hay cualquier otro elemento, burbujas de aire, que lo haga quebradizo. Entonces, el defecto del material es una de las causales de la rotura de los rieles. Otra de las causales es la sobrecarga. O sea, cuando el riel está soportando un tráfico más pesado de aquel para el cual fue diseñado. Eso en alguna medida se puede compensar colocando más durmientes, pero hasta un cierto límite. Y después está el problema de cuando se agujerean los rieles. A veces se agujerean en exceso por los trabajadores. Por ejemplo, van a poner una eclisa, pero ese riel tiene los agujeros de otro, con otra distancia, con otro espaciamiento, entonces tienen que hacer más agujeros, quedan demasiados agujeros juntos, y es un lugar donde típicamente se rompen los rieles. Se pueden soldar, o si no se cortan generalmente y se vuelven a empalmar. Y en caso de urgencia se les pone una eclisa larga de cada lado, se hacen unos agujeros nuevos lejos y sigue andando
de una manera menos ortodoxa, pero anda igual. Acá en Lynch tenemos el problema de que los rieles tienen un desgaste excesivo. O sea, todos los rieles están muy gastados. Primero, como toda playa de cargas, tiene rieles usados, sacados de la línea principal. O sea, no se arma una playa de cargas con rieles nuevos, salvo que sobre el dinero. Y los de acá están muy cascoteados. Ustedes podrán ver, por ejemplo, los que están de este lado, las diferencias que hay en el espesor de los rieles, que se ve que son muy finitos, o sea, el hongo está muy desgastado. Esta es una típica tuerca sacada de acá, de esta playa, ¿eh? Que le muestra el llanteo, que la pestaña, el riel está tan gastado que la pestaña de la rueda ferroviaria golpea la tuerca y la va deformando. Y se siente obviamente en el traqueteo, el blum, 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 que no es que están mal las juntas, es que la pestaña ferroviaria está tropezando contra la tuerca. A veces tratamos de evitarlo poniendo las tuercas al lado de afuera y poniendo un tornillo que tenga la cabeza muy finita, flaquita, y que en realidad tratamos de que de esa manera no lo golpee. Pero bueno, lo que ven acá en gran parte es historia, ¿no es cierto? Hoy en día las fijaciones son de otra manera. Estuvimos hablando de la dilatación de los rieles, normalmente por temperatura, y la dilatación es un fenómeno que en los tiempos antiguos se creyó que tendría que haber muchas juntas, como los rieles eran cortos, se espaciaban de acuerdo a la temperatura que hiciera en el año. Podía ser en invierno, por ahí estaban los rieles separados medio centímetro para compensar la dilatación que iban a tener en verano. O sea, cuando se colocaban en verano se colocaban juntos, pues ya se sabía que era así. Esa era la temperatura. La vía se dilata de maneras muy diferentes. Por ejemplo, una vía como aquella, la que tienen ahí a sus espaldas, algunos, recibe la temperatura todo el tiempo. O sea, el sol le pega inclemente tanto al patín, al alma, como al hongo del riel. Esa vía tiene una dilatación mucho más pronunciada que una vía como esta que está tapada y que el sol solo le pega a la parte superior del hongo. ¿Quieren preguntar algo? Por ahora viene bien. Sí, el tema de los plantines, ¿le causa algún efecto de una contaminación en los rieles? ¿El qué? Los plantines. ¿El pasto? Sí. No, el césped en realidad ayuda. Es un elemento más para la fijación, sobre todo cuando el balasto, la vía está sentada en balasto de tierra. Ayuda a que los rieles se queden en su lugar aunque las fijaciones estén mal o los durmientes estén podridos. No es un problema, porque ya la vía de tierra conserva la humedad. El pasto sí es un problema en la vía de piedra. Cuando el balasto es de piedra, sí, porque se produce un fenómeno que se llama el colmatamiento del balasto, que se va amasando, ¿no es cierto?, y se va pegoteando, y eso le quita elasticidad a la vía, porque se junta humedad, pero se junta tierra, y las plantas, el césped en este caso, va uniendo la piedra, como lo pueden ver acá mismo, ¿no? ¿Hay algún otro curioso? Qué buena que debe ser la explicación, Marque, nadie tiene nada para preguntar. No pasa nada, no. Acá en esta vía, por ejemplo, del ferrocarril Urquiza, ustedes van a ver tramos que tienen durmiente de hormigón bibloc y de repente aparecen tramos que tienen durmientes de madera. Como les hablé antes, en la zona de la Laguna de Lobos van a ver durmientes de madera intercalados con durmientes metálicos.
no hay problema en intercalarlos. Generalmente van a encontrar que aun cuando toda la vía esté construida con durmientes de hormigón, casi siempre los cambios están hechos con durmientes de madera. Casi siempre. Creo que he visto un solo cambio ahí por Chascomús, que hay durmientes de hormigón en un cambio. Si no, siempre están de madera. En el subterráneo pasa lo mismo. Estuvimos hablando un poquito recién de la fijación longitudinal de los rieles entre sí. Ahora vamos a ver cómo se fijan los rieles a los durmientes. Desde los sistemas más antiguos, que son los que yo más conozco, y los actuales, que son los que conoce el profesor de ustedes. El más antiguo es el clavo de vía, escarpia le dicen los gallegos. Acá tienen uno, proporcionado a un riel como este. Se coloca a golpes, como todos los clavos. Los hay de distinto tipo, ven que las cabezas son diferentes, pero todos tienen lo que se denomina la oreja. Acá lo van a ver más grande en este. ¿Se ve? Que es la parte del clavo que se usa para poder sacarlo. Lo van a encontrar más largos, sobre todo cuando la madera no es muy dura, se usan clavos más largos. Y después de diferentes anchos, o sea, el ferrocarril, para no cambiar el durmiente, cuando el clavo bailaba, lo que hacía era poner un clavo más grande. Incluso, como ven, con cabezas diferentes, pero todos con la misma oreja. Después, cuando veamos las herramientas, vamos a ver cómo actúa la barreta sacaclavos sobre la oreja. Esto es una fijación totalmente rígida. O sea, el clavo se coloca a golpes, entra en la madera lo mejor que puede y aguanta lo que puede en la medida que se va a ir aflojando con el tiempo. Producto de la fuerza que hace el vehículo ferroviario sobre los rieles, que tiende siempre a intentar sacar el clavo. Para evitar esos procesos, el ferrocarril alguna vez adoptó, todavía hay en muchos lugares, lo que se llama un clavo elástico. O sea, un clavo que permite en su apoyo sobre el patín del riel cierta elasticidad que hace que trabaje esta parte de arriba, permitiendo que el riel se mueva sin desclavarlo. Y de hecho el sistema es bueno, porque siempre es muy difícil sacar estos clavos, siempre están muy bien agarrados. Obviamente estos sistemas de fijación son los tradicionales, prácticamente no se usan los clavos, más allá de que siempre hay alguna cuadrilla que encuentra que los tirafondos están demasiado flojos y no los puede fijar y les mete un clavo más grande y sigue andando, ¿no? Porque bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en la que se encuentra una cuadrilla, por ahí en el medio del campo, que tiene determinados problemas, que solo tiene un remolquecito como este, con algunos repuestos, y se arreglan con lo que tienen. Los ferrocarriles británicos usaban fundamentalmente el clavo, pero en los lugares críticos de la vía sí ponían tornillos, o sea, ponían tirafondos. Estos son tirafondos antiguos, típicos de la administración británica. Ustedes van a ver las particulares roscas que tienen y que se usaban generalmente en los rieles, en los sectores de cambios y para fijar los aparatos de vía, o sea, las marmitas como esa.
Hoy en día el tirafondo más usual es este. Como ven, no solo es más grueso, sino que tiene los filetes de la rosca mucho más separados. Tiene una cabeza cuadrada para poner la llave con la cual se lo ajusta. Y tiene un voladizo que es el que en la fijación directa permite sujetar al riel. Los hay más grandes, porque a veces hay aparatos de vía como ese que tienen grandes espesores y se necesita que sea más largo. Los hay sin el voladizo, cuando no se necesita, por ejemplo, en las silletas o en los aparatos de vía. Los hay muy grandes. Habrán visto en los pasos nivel que hay unas losetas de cemento, de hormigón. Bueno, esas losetas se fijan con esto a los durmientes que están abajo. La vía mantiene su continuidad con durmientes, se colocan las losetas y después se ponen estos tirafondos bien largos que en esta parte enroscan en los durmientes y el resto es el espesor de la loseta. Hay tirafondos de diseños más modernos, con otro tipo de rosca. Y aquí, cuando se desgasta el agujero, no hay tantos recursos como en el tema de los clavos, que había varias medidas y se podía ir incrementando el diámetro del clavo. No obstante, hay algunos elementos. Hay unos insertos de aluminio que se colocan enroscados en el agujero que está desbocado y se puede colocar un tirafondo. Acá tienen un tirafondo que tiene ese inserto colocado, o sea, cuando salió con el inserto. ¿Lo ven? Y después tenemos insertos como los que se usan en los durmientes de hormigón. Y ahí se coloca el tirafondo. Todos estos sistemas de fijación son rígidos y son lo que se llama una fijación directa. El único que vimos que no era rígido era este. Pero hay algunos más flexibles. Desde simples clavos, porque ven que esto también se coloca a golpes. Dándole flexibilidad a la unión, que es importante en los trenes de pasajeros. Más modernos, que lo van a encontrar muchas veces en las vías actuales, si es que las miran. Y hasta lo que le gusta a Mark, que es lo último de lo último. Que acá tenemos uno pintadito y lindo para que lo vean ustedes, porque como comprenden en estas vías del siglo XIX, 1907. No obstante, hay otros sistemas para darle cierta elasticidad. Planchuelas. Esto se veía mucho en la vía Mar del Plata, que tenía trenes rápidos. Esto es una fijación directa que sostiene el riel de este lado. Y esta parte curva que ven en el extremo exterior traba contra una trabita metálica que se coloca en la acanaladura del riel. Ustedes recordarán que los rieles, acá no, pero en general no están puestos en forma absolutamente perpendicular, sino que tienen una pequeña inclinación que varía de ferrocarril en ferrocarril y de país en país. Acá en Argentina se usa generalmente el 1 en 20, que tiende a que el hongo del riel se adecue a la forma troncocónica de la rueda ferroviaria.
Eso se logra acanalando el durmiente de madera y es lo que se aprovecha para este tipo de fijación, para que esta parte trabe en la canaladura. ¿Vamos bien, Marque? Cuando las maderas no son lo suficientemente resistentes o la vía tiene una mucha exigencia por el tráfico, se empezó a utilizar acá en Argentina la silleta. O sea, un elemento que se interpone entre el riel y el durmiente. Ya en los tiempos de los ingleses había silletas con agujeros cuadrados para poner clavos. La verdad que no tengo ninguna. Y después tenemos un poco más modernas para poner tornillos, pero siempre fijando directamente el riel al tirafondo. Lo mismo pasa con esta. ¿Se ve? O sea, acá el tirafondo sostiene directamente al patín del riel. Y después tenemos silletas más modernas, que las van a ver en la mayoría de las vías que mantienen durmiente de madera, como pueden ser estas. Si ustedes la miran, van a ver que acá no se necesita hacer la canaladura del 1 en 20 en el riel porque ya está en la silleta. ¿Ven el mayor espesor que tiene de este lado que de este? Esto ya produce la inclinación que debe tener el riel. Y esto se complementa con fijaciones de este tipo, que se atornillan, pero que ya constituyen una fijación indirecta. O sea, el riel no está sostenido directamente por el tirafondo, sino que el tirafondo sostiene la silleta y que después un bulón sostiene el clep que agarra el patín del riel. Una pregunta, ¿sí son estas que están ahí o...? ¿Cómo? Eso último que explicaste, ¿eso que está ahí, digamos? No. Eso es lo que se llama un cojinete de deslizamiento de la aguja. O sea, no es una fijación para rieles comunes, sino que la vas a encontrar solo en los cambios. Vamos a ver el programa. ¿Qué será mejor, el clavo o el tirafondo? Se los di. ¿Eh? Se los di. No sé. ¿Este clavo o este tornillo de tirafondo? ¿Cuál será mejor? Y el tirafondo, Como todo. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. La resistencia al arranque del tirafondo es tremendamente superior a la del clavo. Con lo cual, la fuerza que tiene que hacer el vehículo ferroviario para sacar el riel, para volcarlo, es muy superior en un tirafondo que en un clavo. El clavo se sale más fácil. Lo que no quita que cuando la vía se mueve lateralmente, el patín del riel suele ir rozando contra el lateral de la fijación. Eso provoca a la larga lo que se llama el degollamiento del clavo o del tirafondo. Y claro, el clavo tiene una superficie mucho mayor para rozar y para gastar,
Con lo cual, a los efectos del degollamiento, el clavo es mejor. Yo no agarré ninguno en este momento, pero hay clavos o tirafondos que tienen un surco acá. Y ese surco a veces puede ser de 2 o 3 milímetros y a veces de medio centímetro. Y los rieles bailan y uno ve que el clavo está bien puesto o el tirafondo está bien puesto, pero tiene una canaladura que hace que la trocha sea totalmente variable. Bueno, si les parece, vamos a trabajar. No sé si contaste que por qué tienen una marca arriba los tirafondos. ¿Por qué tienen una marca arriba? Siempre tienen algo. Un número, letras, FA, Ferrocarriles Argentinos. Eso es para que no los pongan a los golpes. Porque cuando el obrero no lo ven y por ahí el tirafondo no entra bien, agarra y lo pone a golpe de masa. Pero claro, arruina el número, o la inscripción que hay acá. Entonces el capataz o el inspector cuando viene se da cuenta que se lo han golpeado. Es una cahuetería, en realidad. Bueno, acá tenemos las herramientas que se usan en la vía. Muchas de ellas son propias de la ingeniería civil y por eso acá no están. O sea, yo no les voy a mostrar a ustedes un pico o una pala comunes, porque eso no tendría ningún sentido, porque no tiene ninguna especialización en relación a la infraestructura de vías y se usa como cualquier otra herramienta. Acá solo vamos a ver aquellas herramientas que son específicas del uso de la vía. Esto es lo que autorizan las normas para que los obreros ajusten y aflojen los bulones de las eclisas. Algo no excesivamente largo. O sea, que no se doble, que no produzca accidentes y que si no sale con esto, se corte directamente con una moladora si tienen corriente y si no con oxicorte. Y cuando no los ven, los ferroviarios hacen esto. Con una palanca muy superior y que, bueno, colgándose, a veces, tengan en cuenta que yo a veces acá me encuentro con tornillos y tuercas que están agarrados por ahí hace 50, 60 años, ¿no es cierto? Están muy duros, o sea, uno los golpea con masa, le da con punto, cortafierro y después con la llave y no quieren salir y a veces a esto se le pone un caño. Y a veces salen, a veces se cortan y a veces tengo que llamar a alguien con el soplete y que lo corte con el soplete. Yo no lo sé manejar. Esta es una pala, corazón, que se usa mucho en la vía. Su forma específica es propia para palear balasto. O sea, es una pala que tiene la aptitud de ingresar muy bien en la pila de piedra. O sea, una pala común, una pala ancha, la que se usa para arena, ¿no es cierto?, no se clava en la piedra. Entonces por eso se usa este tipo de palas, para la piedra. Esto es un simple taladro manual o berbiquí, que acá lo ven con una mecha de 19 milímetros, que es la propia de este tipo de tirafondos, que se usa para agujerear los durmientes de madera y que todavía se sigue usando. Más allá de que solo se use cuando son trabajos chicos. O sea, los obreros de hoy en día, nuestros vecinos de acá, que acá está vía y obra de Metrovías, si tienen que hacer 2 o 3 agujeros, agarran el berbiquí. No van a agarrar una tirafondeadora, llevarla, transportarla, encenderla, cargarle combustible. Normalmente usan esto. Si son trabajos grandes, ya se usa otro tipo de maquinaria. Esto que ven acá es una trocha. Esto es lo que se usa para medir la trocha en la práctica. Se acuesta sobre los rieles y marca la trocha. Si se mueve, esto le muestra el sobreancho. Pero como vimos antes, tiene el problema de que si los rieles están despestañados, esto nos miente de alguna manera. En vía nueva es muy eficaz. En vía usada, más o menos. Esto que ven acá es un simple pico del lado de arriba, pero no del de abajo. Como ven, el lado de abajo
Es como un martillo. Esto se usa para hacer el peor trabajo que se hace en la vía, el más forzado, desgastante, que es el apisonado del balasto debajo de los durmientes. O sea, cuando la vía se afloja y hay que volverla a calzar, hay que apisonar el balasto debajo de los durmientes, se hace golpeando con ese martillito que tiene el pico por abajo de los durmientes. Esto que ven no es una masa común, es la masa que se usa para clavar los clavos, que como ven ustedes es muy larga y eso permite pasar sobre el riel y pegarle al clavo. Que con una masa común el mango golpearía contra el riel si ustedes están del otro lado. Por eso es la única razón que justifica que se la muestre. Esta es la llave T con la que se ajustan y desajustan los tirafondos. Normalmente se usa con 2 operarios. Puede hacerlo uno si no está demasiado duro. No sé cuál es el protocolo de COVID porque tienen que estar uno frente a otro muy cerquita. Esto es una barreta para sacar los clavos. Y esta es la razón de la oreja de los clavos. Así se sacan. Se clava la barreta en la parte de atrás del clavo, se sujeta en la oreja y después se palanquea. Generalmente poniendo algún suplemento acá debajo, un clavo viejo, cualquier cosa, una piedra, para multiplicar la palanca. Esto es un gato. Así como lo ven, levanta 15 toneladas. Se usa para levantar la vía. Con este simple sistema para hacer más fuerza, tiene esta herramienta, que es la que en realidad se usa y que multiplica la fuerza del trabajador. Esto levanta fácilmente una vía armada sin ningún tipo de inconvenientes. También levanta vehículos ferroviarios en caso de descarrilamiento. Acá lo ven de frente. Tiene un sistema para bajarlo, un sistema de disparo. Que se obtiene enganchando esta pieza en el trinquete de abajo. De arriba, perdón. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Hay hidráulicos también o se usa más que nada mecánico? ¿Sabés qué pasa? La ventaja enorme que tiene este gato es que se puede usar acostado. Claro. En cambio, los hidráulicos en general tienen limitaciones para usarlos acostados. Entonces vos podés, por ejemplo, empujar la vía lateralmente, acomodarla, llevarla, traerla. Se usan también hidráulicos, ¿no? Se usan más, por ejemplo, la cuadrilla cuando hace descarrilamiento suele usar más hidráulicos que mecánicos. Sí, pero para el trabajo de vía más que nada. Después acá tenemos una barreta común, que tiene diversos usos. Tiene una pequeña pala y una punta. Y este adminículo que así como el gato se llama Félix, esto se llama Santiago. Algunos le dicen el diablo.
Este es un aparato para enderezar o curvar los rieles. Ahora si quieren lo llevamos para allá y mostramos cómo actúa. Es realmente muy eficaz. A este le falta el elemento que va en la punta. Yo le pongo un suplemento de un taco de cambio. El riel queda agarrado acá, en los costados. Y bueno, después se empieza a girar el dado. Agarra así y acá empuja. Y así los endereza o los dobla, según sea la necesidad. Antes estuvimos hablando de rieles antiguos. Acá tenemos uno bien antiguo. Este es el riel que usaba el tranvía rural de los hermanos Federico y Teófilo Lacroce, que tenía estos rieles desde Buenos Aires hasta Salto. Después se convirtió en un ferrocarril y se cambiaron los rieles. Pero estos son los rieles originales. Es un riel de garganta, pero chiquito. Tengan en cuenta que era de un tranvía a caballo, que iba de acá hasta Zárate y hasta Salto. Y aquí con los muchachos forzudos, Facundo, estuvimos trayendo de allí, del fondo, para que vieran algunos durmientes metálicos, de los que hablamos antes, los que se denominan barrilones y que están por todos los lugares ferroviarios usados de cerco generalmente. Y acá pueden ver el sistema de fijación. En ese barrilón, ustedes ven que el riel, perdón, entra abajo del clep y del otro lado se pone otro clep con simplemente un tornillo. O sea, tiene una parte fija y una parte variable. Por eso, la longitud del rectángulo que permite ajustar el clep a la distancia que corresponda. Este es un poco más sofisticado. Tiene del lado de abajo este aparato. Se le sacan las tuercas, se pone en sentido ascendente. Se coloca el riel, esto afloran por acá y se utilizan este tipo de cleps. ¿Se ven? Ustedes ven que estos cleps no son iguales. Este es mucho más grande que este y esto es producto del tamaño del riel que ustedes le vayan a poner al durmiente. O sea, cuanto más patín tiene el riel, más chico es el clep. Y cuanto menos patín tiene, más largo es el clep. Entonces, se coloca esto del lado de abajo, sin la tuerca naturalmente. Se coloca el clep con la canaladura sosteniendo el patín. Y del lado de arriba se ponía una arandela elástica tipo grower y la tuerca. Por ende, si el patín del riel era más chico, entonces se usaba un clep más grande que llegara más lejos. En este caso, acá tienen el elemento que es el que va en este. Bueno, terminamos ahora en esta zona. Si quieren ver algunos rieles diferentes, tenemos que caminar unos metros para que puedan ver un riel Barlow como los que tenía la Porteña, o ver un riel de garganta como el que tiene la red tranviaria de Buenos Aires, que si bien yo supongo que todos los conocen, la verdad que todos los conocen por arriba. Nadie les conoce el centro ni el patín, aunque no dejan de ser lo mismo que cualquier otro ferroviario. Y si así lo dispone el profesor, vamos después a la vía. Ordenalo como vos te parezca, vamos al fondo y después volvemos para acá. Bueno, vamos a hacer una pequeña excursión. De paso pueden ver porquerías viejas ferroviarias. Bueno, acá tienen el riel Barlow. Sobre esto andaba la Porteña. Hay en muchos lugares ferroviarios, se usa como borde de andenes, en apeaderos. O
sea, tiene múltiples usos menos para rodar trenes. Martín García de Pilotes. No sé si... También, sí. ¿Dónde está el quinchecito? Y al lado tienen un riel tranviario de Garganta, o lo que queda de él, porque está realmente en muy mal estado. Permiso. Así toma mejor el perfil. Bueno, que son estos típicos rieles donde trabaja más la rueda con la pestaña que con la rodadura. Hay lugares donde los trenes circulan sobre este tipo de rieles. No son muchos, son pocos metros, pero por ejemplo lo pueden ver en la represa de Salto Grande. Tiene este tipo de rieles para cruzar al Uruguay. Porque es un lugar por donde circulan los vehículos automotores también. Acá a la entrada tenés de columnita para sostener. Sí, allá lo tenemos, pero ahora tenemos este pedazo. Por eso lo tenemos con el Barlow. Allá está el juguete suyo, Marque, ¿lo ve? Estaba el chiche que andábamos jugando, exacto. Sí, sí, Es una zorra bomba esa de los dibujos animados. No sé si la quieren venir a ver, no hay problema. A ver por dónde podemos ir. Bueno, esta es la de los dibujos animados. Ah, sí. O sea, lo que es una zorra bomba para manejar por 4 operarios. Porque se necesitan 4 para mover esto. Encima porque va lleno de monos acá. A los costados. Ya no se permiten más este tipo de vehículos que, como ven, no tienen ninguna seguridad para nada. El que se cae, se cae. No hay ni dónde agarrarse. ¿Tiene freno? Sí, sí tiene freno, sí. No, en serio tiene freno, sí, acá está. No sé qué viejito era. Tommy Reggie. Tommy Jerry. Podés frenarla de ahí y de acá tiene otro, ¿ves? Este es un freno directo a las zapatas y este es al engranaje. ¿Ven? Ahí acciona la zapata. Zapata de madera con un pedazo de goma, ¿no? Ven, acá tienen ruedas ferroviarias, donde pueden apreciar la forma. Acá, al tener estos pares montados, se ve mucho mejor que cuando están instalados en un vehículo. Incluso se ven las puntas de los ejes. En este caso, son pares montados para cojinetes de bronce, ¿no? O sea, son cosas antiguas. Esta punta de eje no es la punta de eje de un rodamiento a rodillos ni a bolas, sino de un cojinete, o sea, una plancha de hierro con un cojinete de bronce y una cuba con aceite con una estopa. Y sí, es para rodar a 40 kilómetros por hora. Pero acá hay muchísimos vehículos que tienen eso, ¿eh? Incluso ese gris que tienen ahí enfrente, eso es un coche a cojinetes, un vagón a cojinetes. No tiene rulemanes. La gran mayoría de los que van a ver acá no tienen rulemanes. Por ejemplo, ven, acá tienen uno convertido, un bogie, que era cojinete, y ahí tienen toda la caja del cojinete donde va la estopa y el aceite, pero tiene un cartucho de rulemán metido adentro, porque esto se adaptó. Para no tener que comprar bogies nuevos, bueno, adaptaron los viejos. ¿Dónde hay un hombre? Cortó un hombre y no. Bueno, la chica, ¿te animás? Fuerza. ¿Haremos esto? Ah, para hacer este. No, este. Ah, no, ese no, ese lo tengo. Pero hagamos lo mismo que antes. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, hoy a la mañana, chicos. Vamos a llevarlo a la vía para ver cómo funciona. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver esa. Es para mover las agujas. Ya no creo. Bueno, ¿Cuánto pesa
bastante. Bueno, ¿ven cómo actúa esto? Sostiene el riel. Acá se le pone abajo un taco de madera para nivelarlo. Con la barreta se va haciendo girar el dado. Estaba la barreta por acá, ¿no? Ahora que vamos a ver si conseguimos un suplementito para ponerle abajo. Bueno, a ver, levantar un poco. Así puedo poner el riel abajo. Ahí. Puedes trabajar más tranquilo. Se pone un suplementito ahí que tiene... A este le falta. Yo le pongo un taco de contrarriel. Sí, sí, se aguanta. Igual al tornillo arrimás antes de poner. ¿Eh? Arriba arrimás el tornillo más rápido y después lo pones. Sí, sí. Pasa que estuvo ahí a la intemperie y está medio duro. ¿Ves que ahora aparece la parte aceitada? Está para un laburito el día, ¿no? El día sí. Bueno, ¿ven? Y ahí empieza, cuando el cubo, que no está, pero si no así, empieza a hacer fuerza de repente y empieza a torcer el riel y lo tuerce, ¿eh? No es un chiste. Dale un poquito. Bueno. ¿Ves? Ahí ya hace contacto y empieza a hacer fuerza. Solito lo hace. Si doblas el riel, después tenés que darle del otro lado para volverlo. Ahí se entendió. Yo me manejaría en periodo elástico. Exacto, exactamente. Bueno, Pero esto no lo habla muy. En un lugar muy específico. Sí, sí. O sea, no es para hacer una curva. Cuando es una curva lo vas llevando con la barreta y con el gato. Esto es porque vos tenés un nudo, una torcedura y lo tenés que enderezar. Hace así el riel. Claro. Entonces con eso lo enderezás. Bueno, vamos a ver el cambio, chicos. Especialidad del profesor Marque. Vamos. Pero además es lo que toma en el examen. Porque Sí, toma lo de él, no lo nunca mío. saben cómo hacerlo. Lo ponen en ángulo. Porque siempre en el examen toma lo que enseña él. Exacto. Lo mío no le da bolilla. No, mentira. Todo lo que vos está. Sí, porque hasta ahí tenemos que llegar, así que. Guarda los dedos. Esto no perdona, ¿eh? Volcalo hacia el otro lado. Volcalo hacia dentro de la vía. Cuidado los pies. Eso. Ahora después de ahí lo sacamos. No hay problema. Ahora la chica me ayuda. Sí, dale, agarra de ahí. Lo sacamos. Tíralo ahí al costado. Bueno, mueve el riel. Ese no pesa nada. Sí. Sí, sí. Sí, podés. Es mentira que las mujeres no tienen fuerza. No pueden. Lo de las mujeres es mentira, porque no pueden llevar una garrafa de 15 kilos, pero pueden llevar un bebé de 15 kilos. Y lo son 15 kilos. Por favor, que nadie te escucha hablar. Filmazo.
Bueno, acá tenemos una marmita de cambio, que es la que produce el movimiento de las agujas y permite que la zorra tome por una u otra vía. Tiene una traba, que es esta, que evita que algún gracioso lo mueva así simplemente. Hay que tirar y después moverlo. Igual, cualquier gracioso, ¿no? Siempre hay graciosos. Te puede morir. Esto funciona así, digamos. ¿Ven? Ahí está la traba. ¿Ves que la traba no permite moverlo? Trabó acá. Si yo lo tiro para afuera, ahí hace el cambio, ahí movió las agujas. Profe, todo suyo. Bueno, explico yo esto, siempre me tiras a mí esto. Bueno, ya saben que las agujas son móviles y tener las contraagujas que son fijas. Las agujas, como les habíamos dicho y lo habíamos visto, ven que terminan en punta, son rieles rebajados. Y como bien él lo dijo, según como moves acá la marmita, se van posicionando contra las contraagujas y definiendo la trayectoria. Las agujas son solidarias, trabajan con la barra de trocha, que es esta, y se mueven arriba de placas metálicas. ¿Ok? Eso era lo que más o menos habíamos visto, que les comenté ahí mismo en la maquetita. Ahora lo vamos a ver funcionando. Vamos a ver el talón de la aguja, que es donde meten la gamba. ¿Este qué tipo es? ¿Articulado o empotrado? Tardaron mucho. Con el Sócrates, viste, ya te viene a la mierda. Pregunta no respondida. Y che, lo dije, Nadie quiere arriesgar. Todavía no me acuerdo el nombre de todo esto. Articulada, no es empotrada. Si es empotrada tendría que tener rebajado el patín. Y no ven que el patín no está rebajado en ningún lugar. Entonces es articulada. ¿Y qué les dije para ver bien y convencerse que era articulada que había que hacer? Mirar bien desde arriba, que las eclisas no son perfectamente paralelas, que está abierta. ¿No ve que se ve que no son perfectamente paralelas? Acá está la diferencia. Claro, ahí tenés. Vale la eclisa del otro lado también, Si ustedes meten la mano abajo de la aguja, van a notar que abajo no es plana, porque es, como bien dijo el profesor, una eclisa que se monta, una aguja que se monta en la contraaguja. No es que la contraaguja tiene cortado el patín. Entonces, si ustedes tocan acá, van a encontrar el resalto, que el fondo del riel aguja es así. Por ahí en esa zona se nota mejor. Ustedes habrán visto, sí, que allá en la zorra quedaron un par de elementos que no se los describí, porque están acá también puestos, que se denominan trabantes, que son estos topes. Los cojinetes están agarrados con simples tornillos, pero cada tanto se intercalan estos trabantes que evitan que el vehículo ferroviario, cuando agarra la curva, tuerza la aguja. Si no, quedaría toda en el aire, solo apoyada allá y recién después acá. Entonces se tienden a curvar las agujas. Para evitar que se curven, se intercala cada tanto un trabante. Acá lo pusimos. Tenemos una gran escasez de trabantes y muchos cambios, entonces solo lo ponemos en el lugar crítico, donde empuja. Como acá sigue recta, por eso no tiene. Si movemos la aguja, por ahí lo ven mejor, a ver. A ver la chica del vaquero. ¿Los colores indican algo? Sí, los colores indican si se va a desviar o sigue derecho. El blanco significa que está para que siga derecho.
Cuando lo das vuelta queda el rojo para arriba, significa que va a doblar. Todo tuyo. ¿Ves? Pará, ahí te agarró la traba, eso, ahí. ¿Viste? Ya podés estar en una playa ferroviaria. Mismo desafío con la mesa giratoria, ¿no? Sí, es un juego de chico. Bueno, vamos a... Sí, prueba. Elegimos para dónde vamos. Sí, ahí nos va derecho a la zona de cruzamiento. No sé cómo quieran, ¿doblamos o seguimos derecho? Y liberamos la vía. Es como en la política, pueden elegir entre la derecha y la izquierda. Me elegí yo que voté a Zamora. Así que, a la izquierda. Bueno, Ah, ¿en serio? ¿En serio voté a Zamora? Sí. Hicieron buena elección, hicieron 4 diputados. locomotora mágica. Bueno, acá ya estamos llegando. Primero explicamos, después hacemos pasar la zona. Zona de cruzamiento sencillo. Sí, nada de cosas raras, ¿no? Cambio inglés el doble, cruzamiento nada de eso. doble no, el sencillo. Bueno, Cruce de diamante, no, tampoco. no, eso ya No tenemos. para ferrocarriles. Bueno, las patas de liebre, el corazón y la laguna. Acá las partes que habíamos visto. Y después, del otro lado, los contracarriles. Separados del riel para que por el medio pase la pestaña. En este caso rieles comunes. Pueden ser perfiles C, pero rieles comunes. Acá, todo eso medio que lo habíamos visto en la clase teórica y hasta en la maquetita. Vamos a hacer pasar ahora la zona despacito para que vean cómo es que va dejando. Es más, con el desgaste se puede ver. Ves cómo la pata de liebre está desgastada y después se empieza a apoyar en el corazón. ¿Sí? ¿Eh? Acá están los desgastes, ¿lo ven? Que va apoyando, va dejando de apoyar en la pata de liebre y comienza a apoyar en el corazón. Y lo ven de frente. Cuando la rueda llega a la laguna, la pestaña ya a su derecha no va a tener nada. ¿Sí? No sé si llegué, mucho no me falta. No, ahí estás, ahora sí. Bueno, ven que se empieza a abrir la pata de liebre. La rueda sigue apoyando, pero perdió el guiado. Sí. Muy bien. Ahí es donde labura el contrarriel. Claro. Entonces, del otro lado, fíjense que la pestaña está pasando entre el riel y el contracarril. No se les olvide que se mueva, tenés doble guiado. Pasen del otro lado si ya lo quieren ver, así no. El contrarriel es elemental. Sin contrarriel esto no andaría nunca. Bueno, todavía acá tenés guiado, pero cuando se abre, acá se empieza a abrir. Acá se empieza a abrir y chau, fíjate. ¿Ves lo que pasa acá? En la laguna. La rueda se podría mover. Pero ¿qué pasa? Del otro lado tenés la pestaña que está entre el riel y el contracarril. Ahí fuiste, ya no se puede mover. Entonces seguís manteniendo el guiado. Tenés doble guiado de aquella rueda por haber perdido el guiado de esta. No como algunos ponen en el examen que esta rueda queda en el aire. ¿Qué en el aire? En el aire no queda nunca. Acá está apoyada en la pata de liebre. Si avanzo, se empieza a apoyar un poquito en el corazón y un poquito en la pata de liebre. Pero a medida que sigo avanzando, se apoya más en el corazón y menos en la pata de liebre. Hasta que después se apoya completo en el corazón y seguimos derechitos sin mayores inconvenientes. ¿Ok? Bueno, eso sencillamente eso es el funcionamiento que tanto les trae complicaciones cuando lo tienen que explicar. Si ustedes ven acá el contrarriel de este lado, van a ver como la rueda de la zorrita lo marcó. En los lugares donde la laguna lo hizo. Acá, vengan de este lado. Claro, ¿lo ven? ¿Cómo va rozando? Fíjate que vos mirás allá el contrarriel y casi no hay roce. Y mirá acá cómo empieza el roce.
aprovechando que está oxidado, cuando pasa la rueda ahora le saca lustre. Es donde necesita que no se vaya para allá. Estos son los tacos del contrarriel. Algunos de estos uso para usar el Diablo. Y están calibrados. Son más grandes para mantener una mayor separación en los extremos y más chicos en el centro. O sea, de modo de ir conduciendo la pestaña. Bueno, contracarriles se doblan en el extremo porque justamente para que la pestaña nunca choque contra el contracarril si se moviera ligeramente. Ahí lo canaliza para evitar justamente ese choque. El otro tema, el tamaño de los durmientes. Claro, son más largos porque no siguen usando madera en los cables. Claro. Y si no, también se pueden empalmar. Hay durmientes que se empalman con tornillos y los de hormigón lo mismo. Bueno, acá tienen lo que antes hablamos de la unión longitudinal de rieles soldados de diferente medida, que en vez de haber una junta con eclisa, agujeros y bulones, hay un cupón de transición, ¿no es cierto? Que acá lo ven, acá empieza del mismo tipo de riel que el corazón, o sea, un riel de 70 libras, y acá se transforma en uno de 100 libras, que está soldado, que empalma con el siguiente. Ven que es un cupón chiquito, donde están soldados uno contra el otro. Obviamente en la parte de abajo están desparejos porque tienen diferente altura. Y acá no se usó una eclisa de transición, sino que se instaló un cupón. Acá, si bien no es el objeto, vamos a ver una trampa de vía. En realidad no es una trampa porque va a ser un desvío que se va a hacer. Todo lo que es jugar. Mesa giratoria tenemos, pero vamos a ver la trampa y... Acá tenemos, hoy esto es una trampa, mañana será el empalme de una vía chiquita que va a salir para el costado, que va a tener un tercer riel, pero en este momento es como si fuera una trampa de descarrilo, si bien está engrampada. Esto significa que si nosotros no quisiéramos permitir que un vehículo gire y salga por otra vía, y esta aguja estuviera abierta, ahora está cerrada, el vehículo ferroviario seguiría por este riel. Con lo cual la trocha se iría ensanchando continuamente, porque en vez de venir por este, viene por este, hasta que se produce el descarrilo. Por ejemplo, acá en la vía principal, afuera del club, nosotros tenemos en la vía que nos vincula con el ferrocarril, trampa en las dos vías, en los dos extremos. O sea, nuestros vehículos ferroviarios no pueden ingresar a la vía principal. Es una forma de proteger la vía principal. Dependemos de que habiliten el señalamiento y el cambio, ¿no es cierto? Si no, los vehículos nuestros, si nosotros quisiéramos salir a la vía sin permiso de Metrovías, se caen. Porque están instaladas las trampas para que ningún vehículo ajeno ingrese en la vía principal donde se presta el servicio ordinario de pasajeros. Son como esta. Nada más que, bueno, tienen un accionamiento electromecánico que desde el cabín las abren o las cierran. Pero fundamentalmente son lo mismo que esto. O sea, una trampa de descarrilo es un medio cambio, para hablar en criollo. Pero que esto no tiene ningún mecanismo, se mueve a mano. Y se mueve a mano, y no hay que hacer O sea, gran fuerza. acá se pone una locomotora de 100 toneladas, bien centradita, y dos personas la hacen girar y hacen que lo que era la cabecera, que estaba para acá, se quede del otro lado. Se bajan estas palancas hacia acá y la del otro extremo, y después, si los dos trabajadores giran para el mismo lado,
O sea, si los dos lo hacen en el mismo sentido de las agujas del reloj, empieza todo esto a girar, ¿no es cierto? Tiene una bola grande de metálica en el centro, está todo muy bien equilibrado y permite que los 100 y pico de kilos de dos operarios muevan 100 toneladas sin problema. Tenemos el drama de que quedó el guinche, como este es el vagón portapluma donde se suele apoyar la pasteca del guinche para que no quede haciendo fuerza, haciendo tensión en los cables. Entonces, bueno, justo lo apoyaron acá y tenemos el problema de que no podemos girar. Porque se nos va a caer esto en la cabeza. En el medio, ¿cómo está apoyado? Ah, no, claro, no está apoyado en el medio. Baja. ¿Puedo bajar? Por debajo de arriba se veía. Se ve de arriba y se ve de abajo. Esto sirve para dar vuelta a lo que es la locomotora, ¿no? Sí, normal. Lo que no entiendo es, o sea, si el tren viene así, están todos Sí. los coches esperando ahí, digamos. No, se supone que entra sola. Entra sola la locomotora y después la llevan hacia la parte de adelante de los coches, digamos. Lo que pasaba es lo siguiente. Las locomotoras que vienen en Urquiza, las General Motors G22, si bien son bidireccionales, de una cabina hay una visión total y del otro lado solo una visión lateral para cada uno. Entonces, en el tren general, que venía de Posadas, el tren venía con la cabeza para allá. Después venía de cola acá, la daban vuelta y volvía de cola a la croce para poder en la nueva salida ir de frente. Claro, o sea, en algún momento el tren va de cola. Está bien. Lo que pasa es que bueno, el tren quedaba en la croce y la locomotora sola venía acá a Lynch. Está bien, claro. O sea, el resto del tren espera. Sí, sí, espera. Pero no hay problema de que los vagones estén ahí atrás. Siempre que no entren a la mesa no hay problema. Es una de las formas de dar vuelta a los vehículos ferroviarios. Hay otra forma que es el triángulo de vía. O sea, si la vía tiene forma de triángulo, el tren sale al revés. Mi vida. ¿Tiene alguna forma de asegurar que los carriles queden alineados? Eso vendría a ser el freno. O sea, eso impide que se mueva. Entonces hay un sistema que haga que los carriles queden sí o sí alineados. Alineados entre sí. O sea, No queda solo. Yo la verdad que O nunca sea, más o menos vi que se... Sí, sí. Y no requiere más que la fuerza de dos hombres. 4 lo mueven como chiste. No sé si quieren ver un poco el mecanismo de giro. Si entramos por la parte de atrás, tal vez nos podamos acercar al centro. Si bien justo está el bogie ahí. Pero no crean que se ve demasiado. Ahí se ve un poco el basamento. Y bueno, y ahí está la tapa, ¿no? Donde cada tanto se le echa un tacho de aceite para que esto gire. Pero que bueno, quedó justo el vagón encima. igual se nota como que se mueve muy bastante sencillo. pero Sí, como sí, que sí, arriba, mira. Por eso es lo que estaba notando. Como que- Y cuando el desagüe no funciona, nos queda una pileta de natación. Sí, sí, tiene un depósito abajo, una sentina, y después hay que sacarlo, o sea, hay que bombearla al agua. Bueno, acá tienen lo que va a ser la vitrocha que sale de la trampa. Va a ser una vía de este ancho, porque tenemos algunos vehículos chiquitos. Ahí tenemos una locomotora, esa de 75 centímetros. Y después por allá atrás de los tanques hay una de 60 centímetros que está en reparación. Y tenemos... Esta funciona, sí, sí. Después ya fuera de lo que es la clase, si alguno quiere dar una vuelta y ver el material que hay allá en los galpones y qué sé yo, si quiere vamos, no hay problema. Extra programático. Si el camarógrafo me libera de todo este cablerío que me puso. Sí, adentro no se va a ver nada. ¿No? ¿Está la locomotora alemana? ¿Cuánto iba? ¿100 cuánto iba esa? Sí, es una cosa digna de ver, ¿ves? Porque es una locomotora extraña. O
sea que no respeta el patrón lógico inglés-americano de las locomotoras. Es mucho más alta, se puede ver de un lado al otro, no es que sea transparente, sino que tiene muchos huecos. Si quieren, vamos. ¿No? Aquí tenemos distintos tipos de clavos de vía, desde los que son para rieles pequeños, como los que hay en la trochita del viejo expreso patagónico, hasta largos, como son los de madera blanda, los medianos, con diferentes tipos de cabeza, como se puede ver, y estos son los últimos, los más grandes. Esto es un clavo elástico. Aquí tenemos 3 tirafondos antiguos de la época de la administración británica de los ferrocarriles que se usaban en los cambios. Y aquí tenemos tirafondos de uso actual común, los normales, un poco más largos para algunos aparatos de vía, los más largos para los Z, y estos que tienen la cabeza chica que se usan para las silletas. Aquí tenemos un tirafondo que tiene un inserto de aluminio. Cuando el agujero está desgastado, entonces se coloca ese suplemento en el agujero para que el tirafondo ajuste. Y aquí tenemos el inserto que se coloca en los durmientes de hormigón monobloc para colocar tirafondo. Acá tenemos algunas fijaciones elásticas, desde clavadas hasta bulonadas tipo Pandrol o Bosló, con clips elásticos de alta velocidad. Este es un tirafondo de estilo moderno, que no tiene prácticamente uso en nuestros ferrocarriles, es una muestra. Aquí tenemos los bulones que ajustan las eclisas. Tenemos los que tienen un óvalo de traba, los que tienen un triángulo de traba, los de cabeza cuadrada que traban en las nervaduras de la eclisa, y los de cabeza diamante que son los de más uso actual en las eclisas habituales. Aquí tenemos los trabantes que se usan para evitar la deformación de las agujas. Acá tenemos uno de una vía chica y uno muy grande. Aquí tenemos eclisas de combinación que permiten el empalme longitudinal de rieles de distinto tamaño. En este sector, distintos tipos de eclisa. La primera, la segunda y la cuarta, eclisas angulares. La tercera es una eclisa plana. Aquí tenemos la acanaladura donde se coloca el clavo. En este sector, una eclisa con pollera, más de uso en el ferrocarril Roca. La vemos del otro lado. Y eclisas planas para rieles de mayor volumen. En este sector podemos ver diferentes tipos de asientos o silletas sobre los cuales se apoyan los rieles y que se intercalan entre riel y durmiente. Esta y esta son para fijación directa, o sea que el tirafondo sostiene directamente el riel, y en estas son fijaciones indirectas. El tirafondo sostiene la silleta y acá hay un bulón con un clep que sostiene el patín del riel. Estos son asientos de goma que se colocan debajo de las silletas para hacer más confortable la marcha de los trenes cuando circulan formaciones de pasajeros.
Aquí tenemos diferentes tipos de anclas de vía. La Fair 5, la ancla J y la ancla U, que se colocan en el patín de los rieles del lado de abajo y contra los durmientes para evitar el corrimiento longitudinal de la vía. Esto es un cojinete para la instalación de un riel de doble hongo disimétrico. El riel nos quedó lejos ahora. Y aquí tenemos los elementos aislantes para evitar la continuidad eléctrica en el señalamiento, para aislar a las eclisas de los rieles con su correspondiente arandela e intermedio que se colocan en los bulones. Ahora vamos a ver las herramientas de vía. Aquí tenemos la trocha, en este caso una trocha de 1.435, la trocha universal estándar, como la que se usa en la mayor parte del mundo. Llaves de tuercas para ajustar y aflojar las tuercas de los bulones de las eclisas. El berbiquí, o sea, un taladro manual, con el cual se realizan las perforaciones para colocar los tirafondos o los clavos en los durmientes de madera. Una pala para piedra. Un pico pisón, que tiene este martillo en uno de los extremos, que está destinado a pisonar el balasto debajo de los durmientes. Una masa para clavos de vía. Su particularidad es la extensión que tiene de cada lado para que el mango no golpee contra el riel cuando uno está clavando. Una llave para colocar o retirar tirafondos, que tiene aquí el cubo que entra en el tirafondo, que entra en la cabeza del tirafondo. Aquí tenemos la barreta que se utiliza para extraer los clavos de vía, que los agarra debajo de la oreja que tienen. Acá otra herramienta, un gato de vía, que sirve para levantar la vía o acostado para correrla. Tiene una fuerza de 15 toneladas y se utiliza con esta palanca. Aquí tenemos ejemplos de durmientes metálicos, comúnmente llamados barrilones. En este caso tiene un clep de un lado y se coloca uno móvil del otro lado para sostener el riel. Y acá otro tipo que tiene un soporte que va por adentro del barrilón, sale por los agujeros, se coloca el clep de sujeción y después se coloca la arandela y la tuerca. Así se sostienen los rieles en los durmientes metálicos. Hasta luego, Oscar. Aquí podemos apreciar el riel de doble hongo disimétrico, propio del Reino Unido y también se usó mucho en Francia, que se usa con el cojinete grande que vimos antes. Y aquí tenemos otra herramienta que se usa para torcer o enderezar rieles, que se denomina en la jerga ferroviaria Diablo o Santiago.